Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro. Mi nombre es Viridiana Álvarez, montañista y mexicana. En este episodio tengo a alguien muy especial, a la cual admiro mucho, a Mariel Hawley. Es abogada, nadadora de aguas abiertas, 2 récord Guinness, conferencista y la persona número 15 en el mundo en haber completado el reto de los 7 mares, el Ocean 7. Es fundadora del proyecto Quiero Sonreír, mediante el cual ha dedicado sus nados a niños con cáncer y con labio y paladar hendido. Es la primera mujer mexicana en conseguir la triple corona de natación en aguas abiertas y cruzando a nado de manera individual el canal de Catalina, el canal de la Mancha y maratón de nado alrededor de las islas de Manhattan. Y también Mariel es amante de los senderos, así que me da muchísimo gusto, Mariel, recibirte en este podcast que ya desde la primera temporada ya te teníamos ahí en la lista y que nos regales nos compartas este tiempo. Para mí es muy importante, así que te lo agradezco mucho. Al contrario, Viri, para mí es un honor estar en Pasos Libres. La verdad es que estoy muy, muy emocionada. Me encanta compartir contigo y me encanta que podamos compartir con las personas que nos escuchen, pues mucha vida, ¿no? A través de los senderos que pues tanto tú como yo hemos ido transitado a lo largo de nuestros años. Mariel, ¿tú qué creerías que tiene en común los océanos con las montañas? Lo cual hacemos como una referencia totalmente opuesta, pero ¿tiene algo de similitud? Muchísimo, Viri. Y es una pregunta que no me agarra de sorpresa, pero que sí me gusta que me hayas cuestionado esto. Y me lleva a reflexionar en torno a qué significa, por así decirlo, para mí el océano y lo que para ti a lo mejor podría significar la montaña. Y creo que coincidimos en que ambos, tanto el océano como las montañas, son generadores de vida. Son generadores de vida como tal y creadores de vida. Y por ahí dicen que aquello que genera vida o que de alguna manera crea vida, pues crea sueños. Y creo que tú y yo somos un ejemplo de ello, ¿no? Porque si bien para mí el océano ha sido un generador de vida impresionante y me ha llevado a sobrepasar mis límites, a sobreponerme a adversidades, pero también me ha llevado a conocerme, a reflexionar en torno a la paciencia, en torno a ser menos yo y mucho más mar, mucho más océano, mucho más fluir, pues creo que la montaña de alguna manera también nos lleva a lo mismo, ¿no? Y obviamente pues mis pasos por las montañas han sido así como muy pequeños en comparación contigo, que además pues debo decir que también te admiro, te respeto mucho y creo que podríamos compartir en ese sentido esto, ¿no? El que para ti también o para las personas que de alguna manera les gusta la montaña es generadora de vida, la montaña es creadora de vida y cuando creas vida desde el origen, pues creo que hay un largo camino por recorrer. Mariel, ¿cómo inicia Mariel en aguas abiertas? Bueno, inicio desde muy pequeña, Viri, y esta es una historia que tiene que ver con una historia familiar. Mis abuelos vivían en Acapulco, entonces mis vacaciones, pues básicamente todas mis vacaciones de mi infancia fueron en este lugar, en Acapulco. Y parte de la rutina de estos días de vacaciones era caminar al amanecer con mis abuelos. Caminábamos, pues digamos, unos, 400, 800 metros en la playa, ¿no? En la Condesa, ¿no? En el Acapulco tradicional, por así decirlo. Caminábamos hasta la base naval. Y de regreso, y mientras íbamos caminando, íbamos juntando conchitas, caracoles, de estos que se pues juntaban, ¿no? Cuando las olas, por así por decirlo, cuando crecían en la noche las olas, sacaban conchas de caracoles. Y por ahí del tercer día, yo ya traía los pies raspados, el sol ya tenía unas chapas, estaba muerta de calor. Y cuando llegamos al final de la caminata, le dije a mi abuela, abuelita, yo me quiero regresar nadando. Y mi abuelo me dijo, ¿qué le pasa? Mi abuelo era un hombre así grandote, de Saltillo, Coahuila. Entonces así como que, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo que se regresa nadando? Sígale caminando y vámonos. Y yo le dije, no, abuelito, sí puedo. Tengo mucho calor, ya me quiero echar al agua. Además, el día anterior me había como cortado, me había raspado un talón en el pie. Entonces, cada paso que daba, y probablemente pues tú sabes de eso, me molestaba muchísimo. Entonces yo llego a un momento en que dije, prefiero regresarme nadando.
Y así lo hice, Viri. Y fue algo como natural, como espontáneo. Recuerdo que traía mi traje de baño y traía una playera encima de mi traje de baño. Entonces me quité la playera, se la di a mi hermana y a mi abuelita y me eché al mar. Y claro que me eché al mar en un lugar con un oleaje muy, muy pequeño, ¿no? Muy protegido dentro de la bahía, pero sentí un alivio y una libertad y una frescura en el agua que dije, de aquí no me salgo. Y entonces vi que mis abuelos y mi hermana comenzaban a caminar de regreso. Y yo creo que eso de alguna manera lo hicieron para que yo pues me pusiera lista y me saliera del agua, ¿no? O empezara a nadar. Y dije, no, yo pues empiezo a nadar. Comencé a nadar de pecho, sin meter la cabeza. Pero luego me di cuenta pues que había que nadar para avanzar, ¿no? Entonces empecé a hacer brazadas de crawl. Y luego no quería meter la cabeza al agua porque dije, me van a arder los ojos horrible. Y me di cuenta que una gota de agua, cuando te cae en el ojo, te le quiere sacar el ojo. Pero a la hora que abrí los ojos, no me molestó tanto. Y claro, no estuve con los ojos abiertos todo el tiempo adentro del agua, pero fui nadando. Y descubrí también algo que para mí ha sido muy significativo, que seguramente tú tienes ejemplos de lo que te voy a decir en la montaña, pero ese día yo descubrí que si te quedas donde revuelca la ola, te revuelca. Que si te quedas donde te está revolcando la ola, la siguiente ola te va a volver a revolcar. Entonces, o te sales del agua o te mueves del lugar físico donde revienta la ola porque te revuelca. Y esa es una lección de vida, te prometo que la tengo muy presente hasta el día de hoy. Y que además aplica en muchos ámbitos de la vida. Porque las peores olas te revuelcan afuera del agua. No necesitas estar en el mar para que te revuelquen las olas. Pero si te quedas en ese punto, en el punto de la revolcada de la ola, la siguiente ola te revuelca y te revuelca más feo, te drena más energía. Entonces aplica la misma regla, hay que moverte, hay que ver las cosas de diferente forma, tener otra actitud, ¿no? Darle otra perspectiva a las situaciones que estamos, pues, digamos, viviendo. Entonces, esa es mi historia. Tenía 9 años. Tenía 9 años. ¿Llegas hasta el... Claro, habré nadado 400 metros. Cuando salí del agua, mi abuelo estaba así esperándome a la orilla del mar. Me dijo, mijita, qué bárbara, ni las sirenas nadan tanto. Y sabes que este abuelo le tengo un cariño muy especial porque yo creo que él era mucho más montaña que mar, por así decirlo, ¿no? Él había tenido una infancia en Saltillo, Coahuila, en la sierra. Y entonces como que el mar para él le era ajeno. Y sin embargo, le salió una nieta que, pues, él lo dijo ese día, le van a salir escamas. Me hablaba de usted, ¿no? Como que en el norte se habla de usted. Y me dice, mijita, le van a salir escamas. Y tuvo boca de profeta. No me han salido escamas, pero he nadado una cantidad de kilómetros en el océano que él jamás se hubiera imaginado. Y de ahí a llevarlo a tener récord Guinness. Y en ese momento te imaginaste o era algo como que buscaste. Nunca, jamás me imaginé en ese momento al lugar al que iba a llegar. Sin embargo, sí tenía por ahí otra historia familiar de mi abuelo paterno que tenía que ver con el Canal de la Mancha. Este lugar que yo se me hacía como, no entendía qué significaba el Canal de la Mancha. Pero tenía un abuelo que me platicaba que él había cruzado el Canal de la Mancha. Yo no sabía ni qué era el Canal de la Mancha, ni qué significaba el que hubiera cruzado el Canal de la Mancha. Y esto lo escuché de la primera vez de mi abuelo paterno Austin a los 6, 8 años. Y cuando fui entendiendo la razón por la cual él cruzó el Canal de la Mancha, me hizo sentido. Él cruzó el Canal de la Mancha como parte del ejército británico para ir a combatir a la Primera Guerra Mundial, a Francia. Y él contaba que cuando iba navegando de Inglaterra a Francia, lo último que quería ver eran los acantilados de Dover, pero también era lo único que quería volver a ver en su vida. Probablemente esta historia a los 8 o 10 años de edad, pues medio la entiendes, pero conforme fui creciendo entendí qué importante era para él en ese momento lo que estaba sucediendo en su vida. Él estaba cruzando el Canal de la Mancha como soldado, iba a combatir por su país. Y el querer volver a ver los acantilados de Dover significaba que regresaba con vida. Y
me conmovió mucho esta historia, porque era un abuelo, pues sí, que básicamente vino a vivir a México después de estar en la guerra, ¿no? Sobrevive a la Primera Guerra Mundial, trabaja en una fábrica de textiles y cuando regresa con vida de la guerra, de premio le dan una promoción y la promoción implicaba venir a vivir a México. Entonces, pues esa es la historia básicamente de mis dos abuelos, paterno y de mi abuelo paterno Alexis, de mi abuelo paterno, perdón, Austin, y de mi abuelo materno Alexis, los dos con A. Y eso me tiene hoy platicando aquí contigo, porque entonces la historia del Canal de la Mancha de mi abuelo para mí significa muchísimo. Y a los 14, 15 años descubro que eso que mi abuelo hizo, ¿no? De navegar el Canal de la Mancha, pues también se puede nadar. Y a mí lo que me gusta es nadar. Ay, pues yo quiero nadar el Canal de la Mancha. A los 14 años no sabía muy bien qué implicaba el nadar el Canal de la Mancha, pero empezó a crecer en mi mente este deseo, ¿no? Esta ilusión, esta idea de quiero nadar el Canal de la Mancha. Y como mis vacaciones eran pues en Acapulco, en el mar, pues entonces yo sentía como que pues ahí lo tenía, ¿no? Ya muy, muy fácil, por así decirlo. ¿Y cuál fue tu primer reto ya más en forma en aguas abiertas? Sí, estoy de acuerdo. Te estoy platicando de una historia así como de niña, infantil, de fantasía, ¿no? Y que quiere hacer lo máximo que se ha logrado. Y te lo comparto porque creo que por ahí empiezan los sueños. Los niños de repente tenemos o tienen estos grandes sueños, ¿no? Aquellos que quieren construir el edificio más alto del planeta Tierra, o el tren más largo que exista, ¿no? O el puente más importante. Y conforme vamos creciendo, de repente esos sueños para los niños se les van como quedando atrás. Y yo creo que no debemos de dejar esos sueños. Hay que seguir con ellos en mente, trabajarlos, hacer todo aquello que esté en nuestras manos para poderlos hacer realidad. Y yo creo que parte de eso me pasó a mí. Claro, del cuando yo dije quiero cruzar a nado el Canal de la Mancha a que lo logré pasaron muchísimos años, Viri. Y en el Inter siempre me mantuve nadando. En mi familia, mi papá médico, mi mamá enfermera, la actividad física era sí o sí. O sea, hacer la tarea, estudiar y actividad física. ¿Qué? Lo que quieras, pero actividad física. Jugar tenis, voleibol, basquetbol, brincar la cuerda, lo que fuera que nos tuviera a mí y a mi hermana en movimiento, porque para mi papá era fundamental como pilar de salud, más allá de como ámbito deportivo, como pilar de salud. Entonces, pues a mí me gustaba nadar y yo dije, yo aquí me quedo, en la alberca. Competí natación, después pasé a una etapa de la vida donde la secundaria y la prepa, digamos que dejé de entrenar natación para competir, pero seguía nadando como parte de mi actividad física. Entré a la universidad, seguía nadando, competí algunas pruebas de aguas abiertas, de las tradicionales que hay en México. Antes se llamaba el Maratón Guadalupano, un maratón, un evento de nado en aguas abiertas en Acapulco, pues digamos muy, 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 muy famoso, ¿no? Y para mí era parte de mi día a día. Y de repente, con unos amigos nadadores, decidimos que queríamos hacer un cruce cuádruple al Canal de la Mancha en relevo. Y cuando yo me di cuenta que yo estaba considerada dentro de este equipo de nadadores, amigos, ¿no? Que me habían invitado, me encantó porque, ¿sabes qué? Fue la puerta para después hacer mi cruce individual. Y eso fue fundamental. Entonces, digamos que previo a mi cruce individual al Canal de la Mancha, yo ya había ido al Canal de la Mancha a hacer un cruce cuádruple al Canal de la Mancha en relevo. La máxima distancia que se había hecho en relevo en el Canal de la Mancha. Solamente un equipo había logrado hacer este cruce cuádruple, un equipo de australianos, todos hombres. Entonces, de repente pasan un número de años y llega un equipo de mexicanos, que además en el equipo hay 2 mujeres. Y de repente a alguien se le ocurrió decir, ¿y a quién se le ocurrió invitar a 2 mujeres al equipo? Fíjate, esto fue en 2007. Pero si podían haber tenido un equipo de puros hombres, 2 mujeres. Y hoy, fíjate qué importante y qué libertad, por así decirlo, tenemos hoy de decir,
Sí, fue un equipo en el que se incluyeron 2 mujeres. ¿Y sabes qué? Eso fortaleció el equipo. Y lo digo así, con todas sus letras. Me encanta, porque además hicimos lo que los australianos habían hecho, pero en menos tiempo. Entonces, por eso tenemos ese primer récord Guinness. Así es. Entonces fue un evento que además aprendí lo que era el Canal de la Mancha, por una parte, todo lo que implicaba el nado en el Canal de la Mancha, pero también aprendí a trabajar en equipo, a ser equipo. Es muy fácil formar un equipo, ¿no? Si nos dicen, oye, vamos a formar un equipo, pues a lo mejor si tiene que ver este equipo con algo de montaña, pues yo pido con Viri, ¿no? O si es de natación, pues a lo mejor tú pides conmigo. Pero ser equipo es lo que cuesta trabajo. Y es lo que realmente yo creo que cuando aprendemos a ser equipo en el ámbito de la vida que sea, es cuando vamos logrando sueños. Y a mí me parece que hoy lo que estamos haciendo aquí, tú y yo, es ser equipo en muchos ámbitos de la vida de México, ¿no? El promover que la gente le siga echando ganas, que podamos seguir soñando, que hagamos las cosas, que motivemos a las personas a lograr objetivos. Entonces, bueno, pues me encanta. De ahí te vas al individual en el cruce. Sí, después de haber participado en este cruce cuádruple en relevo al Canal de la Mancha, previo a eso, muchos nados de entrenamiento en diferentes lugares, en la zona de San Francisco, California, en la bahía de San Francisco, en la ciudad, en México, en la zona de Alchichica, en Puebla, en la zona de Sirahuén, en Michoacán. Entonces, había que construir, digamos que, un kilometraje importante de nado o de entrenamiento en aguas abiertas, en lugares que tuvieran temperatura del agua similar a lo que iba a encontrar en el Canal de la Mancha, para poder decir, ya estoy lista, ¿no? Y eso es algo que es bien importante. Todos, y me incluyo, queremos ir al Everest, al menos. Pero yo creo que hay que construir una base bien sólida para poder decir, ahora sí estoy lista para ir al Everest. Y a mí me pasó eso, ¿no? Todo lo que construí previo a mi cruce individual al Canal de la Mancha tiene que ver con constancia, con dedicación, con entrenamiento, con disciplina, con compromiso, para entonces decir, tengo, digamos, el equipaje, ¿no? Todo aquello que necesito para decir, estoy lista para ir al cruce al Canal de la Mancha individual. Y hago un paréntesis porque eres abogada. Sí. Y es como parte de hobby, ¿no? A veces te veo en tus redes sociales y lo veo primero, digo, es nadadora. Pero estabas como abogada y mamá. Y mamá. Y ama de casa. Sí. Entonces, pero ¿sabes qué? Que a lo mejor esto es algo que te sucede, o que a muchas de las personas que nos gusta hacer actividad física al aire libre o en la naturaleza nos ayuda. Yo tengo, por así decirlo, y tenía mi vida familiar con mi esposo y mis hijos. Y todo lo que implica, ¿no? Desde ir a hacer la compra y organizar las mañanas, los desayunos, la escuela, las clases, con mi esposo, los compromisos. Luego tenía mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, que si bien en ese momento no era desde el ámbito legal, porque trabajaba en Grupo Martí en proyectos de responsabilidad social, pues también tenía trabajo, ¿no? Y por otro lado tenía pues todo lo que implica la vida. Pero nadar, echarme el clavado, era y sigue siendo mi espacio para mí, para disfrutar. Y si bien lo hago todos los días en una alberca, trato de conectarme con el océano, y entonces de repente escucho un caracol que tengo, y entonces escucho, pues por así decirlo, el mar, y entonces sí me echo un clavado. Pero cuando he tenido la necesidad por una parte, pero también la oportunidad de entrenar en aguas abiertas para los eventos de nado que he hecho, es mi mejor recreo, ¿no? Es mi momento donde encuentro muchísimo, ¿no? Pero donde me encuentro también a mí misma, donde encuentro lo que necesito, pues apoyarme, apapacharme, o empujarme, o impulsarme, y eso me encanta. Y yo creo que también es algo que comparte con la montaña, al menos lo creería de esa manera. Yo siento que el montañismo también es muy parte introspectiva,
una meditación activa. Y natación lo he hecho muy poco, te soy sincera, y más como entrenamiento para triatlón, es algo como muy específico para un evento. Pero sí encuentro esa similitud. O sea, entras al agua y ¿qué sucede, no? ¿Qué pasa en tu mente? Fíjate que lo acabas de mencionar, es algo muy introspectivo. Mucho más que otras actividades, mucho más que a lo mejor correr, que vas viendo, vas oliendo, vas escuchando, mucho más que a lo mejor lo que acabas de decir, andar en bici, ¿no? Donde vas andando en bici, entonces pues vas lo mismo, vas viendo, vas oliendo, te vas dando cuenta por dónde vas viendo el avance que tienes. La montaña es mágica y de alguna manera también te permite esa introspección porque son muchas horas. Y porque además son muchas horas en la oscuridad. Y la oscuridad siempre, yo digo que en la oscuridad se entreteje el misterio de la vida. ¿Por qué? Porque vas muy contigo misma. Y eso te hace que de alguna manera vayas pensando en ti, en tener cuidado, en tener paciencia. Yo estoy segura, Viri, que muchas veces ni siquiera te estás dando cuenta en ese momento del avance que estás teniendo. Que lo mismo sucede en el océano. A diferencia de la tierra, cuando tú das un paso y puedes medir la distancia que hay entre una pierna y la otra y dices, pues ya avancé 50 centímetros. En la montaña tantas horas a veces es difícil darte cuenta de ese avance y en el océano mucho menos. Entonces en el océano hay que tener mucha paciencia, mucha introspección, mucho saber que lo que estás haciendo te va a llevar a algún lado, te va a llevar a la otra orilla, pero implica muchísimo trabajo y también implica mucho el estar muy consciente de dónde estás. Por eso yo digo, Viri, que siempre que me echo un clavado al mar, quiero ser menos Mariel y mucho más mar. Porque al ser menos Mariel, dejo afuera la parte de, ya quiero llegar, ¿cómo me está yendo? ¿Qué tanto estoy avanzando? ¿Cómo va mi velocidad? No. Aquí te echas al mar para fluir, para disfrutar, para ser una partícula del océano. O sea, tu peor parte déjala afuera. Échate al mar siendo mucho más mar para disfrutar, para fluir, para ser una partícula, para tener ese encuentro con el océano. Y probablemente, bueno, pues es algo que las pocas veces que he ido a la montaña, que tú lo sabes, me sucede lo mismo, ¿no? Quiero ser menos Mariel en la montaña y mucho más montaña, mucho más parte de este planeta Tierra. En esta hablabas de una preparación y te escuché en algún momento decir, bueno, el cuerpo lo puedes preparar físicamente, pero la mente, ¿no? Yo también coincido mucho con esta parte de esta filosofía, cómo se prepara Mariel para estos grandes retos. Sí, es una dualidad, ¿no? Muy especial, porque efectivamente puedes tener una preparación física perfecta. Aguas que tu mente te puede jugar en contra o puede ser tu mejor aliado. Y puedes, al revés, tener una capacidad, ¿no? mental y yo soy una picuda y lo voy a lograr y no tuviste la preparación física, también aguas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es esta dualidad. Ahora, ¿qué es mucho más evidente? Es mucho más evidente cuando tienes tu entrenamiento físico, cuando cumpliste el kilometraje, ya sea de carrera o de ascensos que tenías que hacer para lograr tu objetivo, o de kilometraje en el mar, o de acoplar tu cuerpo al frío. Eso es muy evidente. En cambio, la parte mental no es tan evidente. Y además en la parte mental viene la parte emocional. Y la parte emocional es algo que nos llega muy íntimo. Entonces, por eso sí creo que hay que saber encontrarnos en estas montañas emocionales o en estos mares emocionales, cómo vamos a reaccionar. Y se vale todo. Estoy segura que a lo mejor tus últimos pasos antes de llegar a la cumbre tienes tantas emociones. Tienes ganas de llorar, pero quieres brincar, pero al mismo tiempo tienes tan poquito oxígeno que por supuesto que no puedes brincar y tienes que guardar energía. Y entonces la parte física la tienes que cuidar porque aparte viene el regreso. Pero emocionalmente es un torbellino, ¿no? Y quieres celebrar y quisieras abrazar a tus seres queridos y al final del día estás sola. Estás en un espacio único, sola, donde con la única persona que vas a celebrar en ese instante íntimo es contigo. A mí me sucede lo mismo. ¿No? Yo he llegado, la mayor parte de mis nados, he llegado a medianoche,
a un lugar que no hay una sola luz, me alumbran desde la embarcación con un faro y los últimos metros que voy nadando, voy llorando. Digo, además de que me duele todo, ¿no? O sea, todas las células del cuerpo, los hombros, la boca, el estómago, ya tragué tanta agua, la lengua, siento que ya no me cabe en la boca. Me duele la garganta, los gogles los tengo ya así enterrados, me duele la cabeza, las manos las tengo heladas, entonces ya no siento los dedos, y voy dando estas últimas brazadas y digo, qué bendición. Lo único que puedo decir es gracias, ¿no? Y además voy llorando porque sí es como tantas emociones y quiero abrazar a mis hijos y quiero estar con ellos y quiero decirle a mi papá que hoy ya no está, que esto es maravilloso, y a mi esposo que además desde la estrella que hoy ocupa, que me está viendo, y compartirlo con la gente que quiero. Y al final del día o al final del nado salgo del agua y la única persona que está en ese instante, en ese momento íntimo, soy yo. Y entonces es bien, gracias, ¿no? Yo creo que es un agradecimiento infinito de todo lo que de alguna manera, pues a mí o a ti en tu caso, nos permite llegar a ese punto, a ese lugar. En algún momento escuché decirte que en esta parte de la visualización, y haciendo como la referencia en la montaña, yo escucho muchas personas que dicen, sí, visualízate en la cima, y todo el proceso de celébralo y levanta los brazos, y me pareció algo interesante que tú en algún momento comentaste, el visualizarte, pero no visualizándote en la cima levantando los brazos, ¿no? En la peor parte. En la peor parte. En la peor parte. O sea, ¿esa es parte de tu entrenamiento de la mente, visualizarte? En cierta forma sí, Viri, porque además tú lo has vivido, ¿no? O sea, cuando ya sabes que vas a dar un paso más y llegaste a la cumbre, lo das. Pero cuando llevas X número de horas, te duele el pie, estás muerta de frío, se te están cayendo los cachetes porque ya se te congelaron y todavía no sabes cuántas horas te faltan por llegar, ese es el momento más complicado, porque ese es el momento en que es muy fácil decir, aquí aviento la toalla y qué necesidad tengo de estar aquí y yo ya no puedo con mi alma. Y a mí me ha pasado no en un nado, sino en varios nados, ¿no? Estar en el punto donde me está revolcando la ola, donde cada vez tengo más frío, donde tengo mucha hambre y no tengo posibilidad de comer, donde me duele la boca, el estómago, ¿no? Hay momentos que de hambre te duele el estómago. Entonces lo que yo voy tomando es una bebida de hidratación que me da proteína y carbohidratos y hasta ahí. Y a lo mejor llevo 10, llevo 11, llevo 12 horas nadando y no veo tierra. ¿Y cuánto tiempo me falta por llegar? Porque además ya es de noche y el viento está cada vez más fuerte. ¿Y voy a llegar o no voy a llegar? Y entonces ahí es donde yo me visualizo. Porque además cuando estás en ese momento, la parte emocional te pega. Entonces te sientes triste y entonces estás sola. Y entonces, ¿por qué estoy aquí? Estoy sufriendo. Y entonces viene a tu mente todo lo que te ha hecho sufrir en la vida, ¿no? Y entonces recuerdo que mi papá falleció y entonces es que lo extraño tanto y es que mi esposo y por qué se enfermó y mis hijos. A ver, momento. Entonces muchas veces estos ejercicios de visualización de cuando estás en el peor momento te ayudan a para cuando realmente estés en ese peor momento digas una pausa, sí puedo. O sea, yo inhalo, tengo fe, exhalo, estoy en paz. Esto que estoy haciendo salpica mucho más que agua. Entonces sigue, Mariel. Calma, tranquila. No dejar que te abrumen todas esas emociones en ese mal momento para poderte sobreponer, porque de otra forma es difícil sobreponerte, ¿no? En cambio, bueno, cuando ya finalmente te sobrepones a ese momento y yo ya veo tierra, ¿no? Ya se ve, o ya me huele de repente diferente, me huele a tierra cuando es de noche, o ya mi mano toca arena. ¡Ah! No, bueno, ya llegué, ¿no? Te sientes, bueno, con una fortaleza que mándenme más kilómetros. No. ¿Por qué? Porque ya pudimos o pudiste sobreponerte a ese mal momento. Entonces yo siempre digo que hay que visualizarnos en el peor momento, ¿no? Hay que entrenar aún en los días tristes, en los días dolorosos, en los días complicados. Sí, es algo que me llevo a esa parte porque es la parte de visualizar la cima y para mí es mucha anticipación. Y trato de no hacerlo. No me visualizo yo en las cimas, pero creo que considero muy valioso el visualizarte en esos momentos difíciles.
y cómo hay que reaccionar y qué hay que pensar y que... Y visualizarnos siendo pacientes. Y lo entiendo, yo tampoco me visualizo saliendo del agua, muy pocas veces. ¿Por qué? Porque es adelantarme mucho. Esa es la cereza del pastel. Lo que está difícil es todo para atrás. Entonces sí, sabernos pacientes, no desesperarnos. Al menos a mí así me pasa. Si dejo la desesperación es un arma nuclear en cualquier ámbito de la vida, ¿no? ¿Ha habido un momento en el agua que has dicho, o sea, tu peor momento que dices, hijo? Viri, me estás pidiendo que te diga todos mis secretos. Mira, yo creo que sí. Tuve un momento de crisis muy fuerte cuando nadé el Canal de la Mancha, ese cruce individual al Canal de la Mancha, que además tiene que ver con mucho de lo que había sucedido en mi vida. Y tú lo sabes y lo hemos aquí pues compartido, lo he estado compartiendo contigo. Quien me introdujo al mundo de la causa del labio y paladar hendido, de las cirugías para niños con labio y paladar hendido, fue mi papá. Mi papá fue médico cirujano reconstructivo del Instituto Mexicano del Seguro Social y era enamorado de la labor social, ¿no? Desde el punto de vista médico. Cuando se jubila del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo invitan a hacer cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y cuando me platica de este proyecto, veo que sus ojos brillan de una manera espectacular. Es como si le hubieran inyectado vida a mi papá en una etapa difícil, ¿no? Donde por un lado se está jubilando, pero por otro lado le están dando una nueva oportunidad de hacer trabajo en favor de estos niños, ¿no? De estas familias. Y cuando además me invita a ser voluntaria, a ser parte de este proyecto, y yo veo el antes y después en la vida de estos pequeños, de su familia, yo dije, yo quiero ser parte de esto sí o sí. No soy enfermera, no soy médico, no soy terapeuta de lenguaje, pero sé nadar. Entonces yo puedo hacer que a través de mis nados se logre hacer algo, en ese momento no lo tenía tan claro, para generar las cirugías para niños con labio y paladar hendido. Y así fue. Y tuve la suerte maravillosa desde unos años antes de tener, por así decirlo, dos personas fundamentales para apoyar esta causa. Por un lado, Alejandro Martí y por otra parte, don Alfredo Harpelú. Y ambos dijeron, órale, vamos a hacer cirugías para niños. En su momento también Arturo Elías a través de Fundación Telmex, en otro momento, pero también. Y eso a mí me enamora. Y entonces, claro que yo quiero seguir nadando y quiero seguir nadando para que mis brazadas pues salpiquen mucho más que agua, ¿no? Y en este caso, pues salpican un granito de arena para esta transformación en la vida de estos niños. Y a la primera persona que le digo que voy a nadar el canal de la Mancha de manera individual es a mi papá. Y le digo, papá, ¿y tú vas a ser mi médico a bordo? Bueno, mi papá estaba fascinado, tú imagínate. Uh-huh. Y 3 meses antes de mi cruce fallece. ¿Estoy lista para nadar? ¿Estoy preparada para lo que viene? No físicamente, emocionalmente. Mi cómplice, mi compañero de este proyecto, mi médico a bordo. Y yo no sé si voy a estar en las mejores condiciones para hacerlo. Y bueno, por ahí hay un proceso que hago, que incluso fui a nadar a la laguna de Alchichica como para sacar mucho dolor y para volver como a encontrar mucha paz. Y cuando estoy a la mitad del Canal de la Mancha, en las peores circunstancias, con un viento tremendo, con las olas revolcándome, no veo tierra desde el punto en el que estoy, llevo 9 horas y media nadando, no, sé que se está haciendo de noche, voy a tener más frío, no sé cuánto tiempo me falte por nadar. Y entonces ahí sí, además de eso, entra con tubo la parte emocional de el dolor tan drástico de la pérdida de mi papá. Ya no está conmigo, no está en la embarcación. Si me pasa algo, no está como mi médico. Estoy aquí nadando, no estoy llegando a ningún lado, llegaré o no llegaré. Entran dudas, entran cuestionamientos, entra dolor, tristeza, esa tristeza que así te duele. Y ese es el momento de crisis, pues de los más complejos que he tenido. Y cuando además me detengo en algún momento y lo grito, ¿no? Y ya no quiero estar aquí, ya no puedo, ya tengo mucho frío. Y cuando me doy cuenta que de mi boca salieron esas palabras, me suelto llorando. Porque me doy cuenta que me estoy dando por vencida. Y
un momento muy difícil, muy, muy difícil, que ha dejado una marca muy importante en mi vida. Porque a partir de ahí he tenido momentos en los nados igualmente complejos, pero en la vida más. Cuando mi esposo se enferma, cuando mi esposo fallece, cuando veo que mi hijo tiene una depresión tremenda, cuando veo que mi hija está tan enojada que no me habla. ¿Por qué? Por todo lo que ha pasado en nuestra vida. Esos son momentos que me han causado de las peores crisis. Y entonces, pues aplico la misma regla que aplico al nadar. Sigue nadando, paciencia, que tus brazadas sigan salpicando mucho más que agua, que sigas en este mundo, ¿no? Haciendo tu mejor esfuerzo, porque no te puedes dar por vencida. En un nado, sí. Igualmente tú, a lo mejor un día en la montaña dices, hasta aquí. Pero en la vida hay que seguir. Y eso creo que nos crece mucho más, ¿no? ¿Y tienes algunos mantras o como pensamientos que te hacen dar nuevamente esa abrazada? Pienso mucho en esta como repetición que inhalo, tengo fe, exhalo, estoy en paz. Eso me genera dos cosas, Vivi. Inhalo, tengo fe. O sea, me hace estar consciente de dónde estoy, qué estoy haciendo. Exhalo, estoy en paz. Te tienes que mantener en paz en estos momentos. Y tú lo sabes. No sé cuántas horas me faltan para llegar. Me falta oxígeno, tengo frío, me duele el pie. Todo lo que me imagino que te sucede. Y tienes que mantenerte en paz. Como volver a tu centro. Y el inhalo, tengo fe, es aquí estoy. Es una certeza de que existo, de que estoy en este lugar. De que cada paso lo estoy dando en completa y absoluta paz. Y eso es parte de lo que a mí me sucede en el agua, ¿no? Inhalo, tengo fe, sí estoy. ¿En dónde? En un punto en el océano del planeta Tierra, nadando un cruce de la isla sur a la isla norte de Nueva Zelanda, o del estrecho de Tsugaru, o del Canal del Norte, ¿no? Dependiendo de donde me encuentre, pero con esa certeza de que además estoy dando brazadas, llenándome de mucha paz. Digo, es como hay mucha similitud, y más cuando te escucho hablar y en esa parte de cómo tú le interpretas cierto momento, ¿no? Y qué es lo que te dices. Yo creo que somos de historias y somos de lo que nos decimos y esos mismos mantras. También te escuchaba decir, sí, sí puedo. Yo creo que también lo repetí como no sé cuántos miles de veces yendo hacia la cima del Everest, menos 40 grados, y sí, sí puedo, sí, sí puedo, ¿no? Y siempre les digo, somos las historias que nos contamos, sin importar las circunstancias adversas o la tormenta que esté afuera. Y también en algún momento me lo compartiste de tu libro, ¿no? La tormenta puede estar afuera, pero el mar adentro está calmado. Sí, ese fue para mí una grandísima lección que me dio el océano, ¿no? Este nado en el estrecho de Tsugaru, que los 5 días previos a mi nado, ¿no? Es como estar en el campamento base, por así ponerlo de ejemplo, el clima perfecto. Y el día que, pues de alguna manera se prepara todo, porque se supone que las condiciones son las perfectas para hacer el ascenso a la cumbre, que en mi caso era hacer mi cruce a nado en el estrecho de Tsugaru, de la isla principal de Japón a la isla norte, hay tormenta. Entonces yo empiezo desde las 2 de la mañana a decir, pero ¿cómo vamos a nadar? ¿Cómo voy a nadar si está el viento tremendo, está lloviendo? O sea, estas no son condiciones óptimas para un nado en aguas abiertas. Y el capitán de la embarcación, Viri, un pescador japonés, me dice, usted está autorizada para nadar el día de hoy. Ese es su permiso, así como tú tienes tus permisos para el ascenso a la montaña, usted tiene el permiso para nadar hoy. Así que este es su destino. Y yo digo, ¿qué destino ni qué nada? Claro, en ese momento no lo muestro, pero salgo de la reunión y digo, ¿cómo que es mi destino? Yo no hablo japonés. Pero lo que me dice el traductor es esto, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Que el capitán dice que es su destino nadar. Que las condiciones no van a ser las óptimas, pero es su destino. Y yo veo la imagen en la tele, y yo veo las imágenes, y aunque no entienda una gota de japonés, veo que las imágenes son de una tormenta. Y digo, ¿cómo voy a nadar así?
Entonces, esa tormenta que se está formando en lo físico, también se estaba formando en mi mente. Y claro, al día siguiente, finalmente, comenzamos a navegar. Tuvimos que regresar a puerto. ¿Por qué? Porque el oleaje era muy complicado. Y entonces el capitán nuevamente dice, ahora que amanezca ya con luz, volvemos a zarpar. Volvemos a zarpar y yo veo que sigue el viento, que las nubes cada vez ya se están más gordas, grises, el oleaje más complicado. Y llegamos al punto donde yo me tengo que echar al agua para comenzar mi nado y el capitán le dice al traductor que por favor me diga que me eche al agua, porque es mi destino. Y estoy así de que digo, pero al mismo tiempo estoy pensando, si el capitán está autorizando que me eche al agua es por algo. ¿Ok? Es por algo. Yo en ese momento no estaba pensando que era mi destino. Yo dije, seguramente el mal clima pasará y entonces pues ya voy a seguir nadando. Pues me echo al agua y claro que el mal clima no pasó. En 2, 3, 4, 5, 6 horas no pasa un tormentón de ese tamaño. Entonces voy nadando y voy nadando y voy nadando y entonces voy viendo la tormenta y entonces estoy encorajinada y entonces estoy enojada y digo, ¿para qué me tocó nadar en este día? Y el capitán y no se ha ido el mal clima y aquí sigo nadando y no avanzo y me revuelca la ola y me revuelca la ola. Y claro, a las casi 5 horas me hacen, hasta aquí llegaste. Y yo, no, desde el enojo, Viri, desde la frustración, la decepción, el coraje, contesto, yo no me salgo del agua. Esta tormenta me la echo nadando. Y cuando me doy cuenta que lo dije, a ver, Mariel, ubícate. Tu seguridad no es lo más importante, es la de todos. Que probablemente sucede lo mismo en la montaña. Y te tienes que salir del agua. Sí. Es que me gasté todo mi dinero en venir a Japón, es que... Eso, procésalo y ese no lo traigas aquí. Ahí fue algo tan impactante en mi vida, Viri, porque así como tú lo dices, la tormenta se estaba formando, el oleaje, el viento tragaba agua. Y cuando me dicen esto, tengo tanto enojo que me mantengo nadando un par de minutos como para sacar enojo, como ya sé que me tengo que subir a la embarcación, procesa todo esto, sí, Mariel, ni modo. Y voy nadando en ese par de minutos y veo esto que me impacta de sobremanera, que el fondo del mar está en paz. Y entendí tal cual que sí, que fue mi destino haber nadado ese día para encontrar ese corazón de mar en paz que tanto me hacía falta a mí también. Y a partir de ese día, pues a ti te lo he dicho y lo deseo, ¿no? Tener un corazón como el corazón del mar, que siempre está en paz. Porque tormentas en la vida vamos a tener muchísimas, pero que no nos lleguen al corazón. Que de alguna manera la tormenta se quede en la superficie. Porque además la tormenta, también lo entendí ese día, no viene a destruir, pero sí a transformar. Y para mí fue un grandísimo proceso de transformación el que viví ese día que, como me dijo el capitán Mitsushima, fue el día que tenía que nadar para encontrar el corazón del mar en el fondo del mar, en paz. ¿En dónde viene la montaña en tu vida? ¿En qué momento se presenta? Fíjate que se presenta con mi papá desde muy pequeña. Mi papá nos llevaba a mi hermana Aline y a mí al Paso de Cortés a pasar el día, como a caminar, ¿no? Y me acuerdo desde muy chiquita haber ido a la Jusco, probablemente a las faldas del Nevado de Toluca. Mi papá era un hombre de la naturaleza, ¿no? Entonces pasaba todo el día en el hospital viendo cosas tremendas, pero el día que podía descansar le encantaba hacer excursiones. Y entonces nos traía a mí y a mi hermana como pues excursionistas. Y yo creo que eso a mí me generó desde muy pequeña el amor a la naturaleza, porque fueron momentos que compartí pues con mi papá y mi mamá y mi hermana increíbles, ¿no? Ver un amanecer en el Paso de Cortés es una belleza. Yo decía, es que yo veía hasta Veracruz, probablemente no, pero casi que veía que el sol salía del mar, ¿no? Y también
ver los dos volcanes, que bueno, en esa época ambos pues estaban cubiertos de nieve, todo lo que rodeaba la montaña y cuando íbamos en época de lluvia, cómo cambiaba, se transformaba el paisaje y cómo en el Nevado de Toluca lo mismo, ¿no? Tener la oportunidad de ver que había 2 lagunas en lo que había sido el cráter de un volcán activo, bueno, para mí era mágico. Y entonces creo que la montaña tiene este origen desde la infancia en mi vida y me fascina también. Y también le tengo un respeto increíble y trato en algunos momentos de mi vida así como de encontrar el sendero, ¿no? Lejos de la marea oceánica, de encontrar un sendero que me lleve a una montaña. Y que lo has vuelto ya como ese día especial, ¿no? Sí. De celebración. Sí, te comentaba que al menos 1 o 2 días al año me gusta hacer montaña. Y claro que lo que yo hago de montaña es ir al Nevado de Toluca o al Paso de Cortés. De repente por ahí digo, ay, un día quiero ir al Everest. Probablemente no hacer un ascenso, pero sí verlo así como en persona, ¿no? Y me fascina. Y me acuerdo una vez que mi hija Andrea era chiquita, ¿no? Y estaba en 2º o 3º de primaria. Entonces nos invitaron a los papás. Y preguntó la maestra, ¿saben cuál es la montaña más alta del mundo? Entonces los niños tenían que decir, ¿no? Entonces, pues alguien dice, el Everest. Y entonces la maestra se dirige a los papás que estábamos en la clase. ¿Y alguno de ustedes sabe cuánto mide el Everest? Y yo hasta de cuenta que me salió 8,848 metros. Y Andrea me dice, mamá, ¿por qué sabes esas cosas? ¿No? Y le dije, pues porque de alguna manera pues el Everest me encanta, ¿no? Es como un imán, como que ahí lo traigo en la vista. Mariel, pues ya significa apuntados. Mucho. Todavía no, Viri, espérame, déjame tener ese kilometraje que necesito para por lo menos ir a la base del Everest. Sí. ¿Ok? Acompañarte hasta ahí. Encantada, y aparte es una experiencia muy bonita. Sí. A veces se piensa que la altura determina la experiencia y no es así, ¿no? A veces el Paso de Cortés o lugares donde pues no es que sea tan altos, pero te permite desde ahí ya hacer una conexión. ¿Cuál es tu montaña favorita? Y si tienes alguna historia o una anécdota donde hayas conectado así de una manera especial. Conozco muy pocas montañas y la verdad es que conozco pues las faldas del Pico de Orizaba, el Ajusco, el Nevado de Toluca, el Popo y el Ista, ¿no? Más bien el Paso de Cortés. Y creo que tiene que ver, te podría decir que el Ista me encanta, porque es esa mujer que está pacientemente ahí, ¿no? Ahí, tú dirías, está ahí, pero es tan viva. Probablemente el Popo es un volcán activo, ¿no? Y entonces lo vemos los que vivimos en la Ciudad de México, y entonces la fumarola y las cenizas, y llegaron a Puebla y el aeropuerto. Pero el Ista para mí genera mucho más vida, porque ahí está siendo tal cual como es. Y me encanta. Mariel, en esta parte de preparación, ¿hay algo a ti que te hubiera gustado que te dijeran antes? Tanto en los retos que has tenido en los océanos o en las montañas, algo que dices, me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho. Sí, mira, algo que es muy importante y que así lo veo yo es que esto es un evento íntimo, personal. Y cada quien que tiene este tipo de retos los puede vivir de forma distinta. Vívelo tú a tu propia manera, que sea para ti lo que tú necesitas. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Compite contigo si quieres tener una competencia. Si no, no tienes por qué convertirlo en una competencia. Porque cada persona que está allá afuera haciendo desde su camino de vida lo que esté haciendo, tiene que ser para ellos. Y lo digo hoy por mi hija Andrea, por mi hijo Lalo. Están construyendo su camino. Están empezando su vida profesional los dos. Están terminando su vida académica, ¿no? Como profesionistas. Y para mí es tan importante que ellos sepan que lo que están haciendo
es para crecerse, para fortalecerse, para ser cada día ellos mejor persona, no para demostrarle a los demás, no para enseñar qué pueden o no pueden hacer. Es para ellos, en esa intimidad. Y cuando empezamos a hacer las cosas en ese ámbito, en ese sentido, las disfrutamos mucho más, Viri, ¿no? Sin que lo demás nos estorbe. Y algo que siempre digo es, no te des por vencido. Puede no ser en esta ocasión, como me pasó en el estrecho de Tsugaru, porque en esa ocasión me salí del agua. ¡Ay, qué contenta! ¿Te saliste del agua? No. Me salí llorando, me salí enojada. Ya había encontrado el corazón del mar, pero lo tenía que procesar, ¿no? Y 2 años después regresé e hice el récord Guinness. Entonces creo que el no darte por vencido no significa en este momento lo tengo que hacer. Es no darte por vencido de tu sueño, de tu meta. Pero hay un momento para cada cosa. Y otra parte que mencionamos un poco sobre tu libro es esta Mariel, escritora, que nos comparte todos sus aprendizajes. ¿Tu primer libro fue Corazón de Mar? No, mi primer libro fue Días Azules. Días Azules. Pasaron algunos años y compartí Corazón de Mar. Y fíjate, Días Azules tiene que ver con mi cruce al Canal de la Mancha, con el cruce al Canal de la Mancha en relevo, el estrecho de Gibraltar en relevo, el cruce, más bien el maratón de nado alrededor de la isla Manhattan. Digamos que todos esos años, ¿no? de lo que implicó mi cruce a nado al Canal de la Mancha. ¿Por qué lo escribí? Porque no quería que se me olvidara todo esto. Porque yo dije, el día que sea viejita, quiero que si ya se me olvidó, alguien me lo lea y me diga, abuelita, fuiste tú la que hiciste esto. ¿Y por qué lo digo? Porque de alguna manera quería dejar esto en blanco y negro. Pasan algunos años, escribo Corazón de Mar. ¿Por qué? Porque me impacta lo que me encontré en el fondo del mar. Ese corazón en paz, lo quería compartir con todas las personas que de alguna manera estaban pasando por algo similar a lo que yo había pasado, ¿no? Ya sea la enfermedad de un ser querido, el fallecimiento de un ser querido, encontrar paz aún en medio de la tormenta. Se publica Corazón de Mar, vuela y ya no hay ningún ejemplar físico a la venta ni de Corazón de Mar ni de Días Azules. Me hace esta entrevista Oso Traba. Y entonces las personas que escuchan la entrevista querían el libro y yo pues ya lo tengo y ya no tengo y ya no tengo. Y te incluyes y entonces dije, yo ya había comenzado a escribir como una tercera etapa. Y dije, no, vamos a hacer un compendio porque no puedo estar imprimiendo 3 libros al mismo tiempo. Entonces, el 8 de junio, pues se publica Marea. Y Marea es un compendio de todo lo que de alguna manera el océano ha significado en mi vida. ¿Por qué? Porque ha generado la marea de mi vida. Y entonces estoy muy contenta de compartirlo contigo, Viri, porque es un libro muy rico, muy, muy rico en contenido, de mucho contenido emocional, pero también de muchos mares, de muchos océanos, de muchas travesías y de esta marea oceánica que para mí pues es mi vida. Y yo ya estoy en la lista por tener ese libro y bueno, agradecerte el estar, compartirnos este tiempo, tus aprendizajes, te lo he comentado, de verdad me los he llevado a la montaña, así que muy contenta de compartir. Del mar al cielo. Del mar, ¿no? Del mar a la montaña. Y espero encontrarnos nuevamente en el sendero. Claro, ya sea camino hacia el Everest o en una montaña aquí en México. Yo siempre que tengo la oportunidad quiero llevar a las personas a la montaña. Claro, porque quieres compartir de lo mejor que tienes, que es eso, ¿no? Sí, yo quiero hacer lo mismo. Entonces te voy a llevar un día al océano a echarte una nadada. Me va a dar mucho gusto y compartirlo contigo y te agradezco mucho la invitación. La siguiente va a ser para que me firmes el libro. Y sí, estoy muy, muy emocionada. Tienes uno especial para ti y muy contenta de compartir con Pasos Libres, pues, mucha vida, ¿no? A través de nuestras anécdotas, al menos en mi caso, de muchos nados, de muchas travesías. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales, encontrar en redes sociales y ver toda esa experiencia, aunque no nos metamos al agua, que nos salpiques? Claro, yo quiero salpicarlos a todos y me encuentran en Instagram, es @MarielHolley, tengo una página de Facebook, @MarielHolley, básicamente pues son
dos espacios, ¿no? de la red que tengo. Tengo un blog en el que escribo. Me gusta mucho escribir, lo mencionaste hace un rato. Y no soy buena para los videos, entonces por ahí TikTok lo tengo que ir actualizando. Comparto videos de cuando voy nadando, pero tengo ahí un área de oportunidad. Pero a través de mi blog, Mariel Holley, Instagram y Facebook. Perfecto, ahí estaremos siguiendo. Muchísimas gracias, Mariel. A ti. Y nos Gracias. vemos en el siguiente sendero, en la siguiente montaña. Perfecto, Viri. Muchas gracias y muchas bendiciones.